Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El próximo 14 de octubre, el pianista y compositor argentino Pablo Murgier se presenta en el Sunset, una de las salas más interesantes del jazz parisino, presentando el EP Reflejos, que ha grabado con su sexteto para, a principios de noviembre, presentar su nuevo disco de piano solo titulado Los Espejos. Y precisamente para hablarnos de estas nuevas grabaciones y de su intensa actividad de conciertos, Pablo Murgier ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes. Buenas Pablo. tardes. Y sobre todo, muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir a Gracias por la invitación. Permíteme, Pablo, que explique antes que nada que has nacido en la localidad argentina de La Plata en 1988 y que me contabas que el piano fue uno de tus primeros juguetes. No está mal la talla del juguete, ¿eh? Sí, un gran juguete. Como para muchos músicos que inician cuando son niños, ese primer impulso es que hay a mano en la casa una guitarra, un piano, un instrumento heredado de algún abuelo, ¿no? Y fue exactamente mi caso, una tía abuela mía, que era la profesora de piano en la ciudad de Necochea. Nos envió un piano a La Plata. Y mi madre empezó a tomar cursos, pero yo me apropié del piano, pobre mi mamá, no la dejé tocar más, así que le pido disculpas. Desde aquí. Esa manera lúdica de acercarte al piano quizás ha marcado de alguna manera tu carrera. Sí, absolutamente, porque creo que ese, digamos, el primer approach que tenemos a un instrumento se convierte en una especie de lengua materna que hablamos cuando hacemos y cuando pensamos música. Y para mí es claramente la improvisación. Es por eso que incluso después de haber estudiado seriamente el instrumento y la composición, para mí la lectura musical siempre es algo que me demanda un esfuerzo muy grande, porque para mí mi cabeza musical completa, ¿no? Con la imaginación lo que falta. Y creo que es exactamente el caso inverso para la gente que tiene una formación académica de base, que la improvisación es algo que lo supera y los excede totalmente, ¿no? Siempre envidiamos lo que tiene el otro en algún punto y bueno, hacemos esfuerzos para ir tapando agujeros de la mejor manera que podamos. Aunque el solfeo ha sido y sigue siendo una tortura para muchos niños, ¿no? ¿Te acuerdas cuando empiezas a estudiar solfeo, a leer las notas? Sí, bueno, yo en realidad me negué a eso. No me extraña. Porque no solamente le robé el piano a mi madre, sino que le robé el profesor también. Y este profesor, yo tendría 5 años, era un profesor que me quería preparar para entrar a Bellas Artes, que es la escuela artística en la ciudad de La Plata, que depende de la universidad. Y para eso había que leer y yo no quería saber nada. Y bueno, él verdaderamente lo manejó muy bien porque me llevó por el lugar del interés. Me acuerdo que componíamos canciones, jugábamos, era un espacio lúdico y siempre me pregunté qué es lo que hubiera sido si él se hubiera puesto firme en esa posición. Probablemente hubiera dejado. Es muy posible. Creo que hay momentos en los que podemos estudiar ciertas cosas. Hoy estoy preparado, digamos, para poder enfrentar un estudio pianístico que me demanda mucho esfuerzo, pero cuando era un niño probablemente no.
Vienes a Francia hace 3 años, quizás porque en este país no se toca el piano, se juega el piano, on joue le piano, se dice en Sí, francés, bueno, eso que sucede con el francés, que es igual que en el inglés, o play de piano. sí, me parece muy ilustrativo, muy poderoso, ¿no? Habla mucho de la manera de relacionarse con la acción que uno está haciendo justamente cuando tocas. Que en español es un poco más triste, ¿no? Es un poco Tocar. más técnico. Has estudiado con pianistas de folclore, de música argentina también, pero para tocar tango, por ejemplo, hace falta una técnica sólida, ¿no? Sí, el piano tango es muy exigente. Realmente es por eso que hay grandes pianistas de tango. Creo que el tango es un género que cuando te metes adentro te hace verdaderamente, te obliga, si uno quiere progresar en el género, tenés que progresar en el instrumento también. Y es muy demandante. Hay que estar realmente ahí. Yo llegué un poco de casualidad al tango. Siempre me había gustado el tango, pero empecé simplemente como un trabajo acompañando cantores y cantoras en Buenos Aires y luego me fueron saliendo oportunidades laborales un poco más serias y ahí fue que me tuve que realmente sentar a estudiar verdaderamente el instrumento y el género, las dos cosas, no solamente una de ellas. Pablo, al mismo tiempo eres compositor, arreglista también. También hace falta un sólido conocimiento de la teoría musical, ¿no? Sí y no. Yo creo que hay grandes compositores que no saben escribir música, por ejemplo, y no saben leer. Eso, para mí, el gran problema de la composición es algo que tiene que ver más con lo estético, ¿no? Con qué es lo que quiero decir en la marmita, ¿no? de la composición. Cuánto de cada cosa voy a agarrar. Ahí está el verdadero problema de la composición para que lo que tiene que ocurrir con una composición, que es que un mensaje llegue a la persona que lo va a escuchar de manera clara, suceda. Hay mucha gente que no escribe y logra eso, y hay gente que escribe y no lo logra. Después es una cuestión de gusto, por La supuesto. alquimia del La compositor, alquimia del compositor. terrible. Tu trabajo de músico de tango, de compositor de tango, consiste en desempolvar un ambiente un poquito viejo. Sí, bueno, mi vida laboral está muy ligada al tango, sobre todo al tango bailable, con un grupo que se llama Los Milonguitas. Y en ese grupo, que comparto con Simone Tolomeo, un italiano bandoneonista, y Sebastián Noya, argentino, que vive en Berna, en Suiza, tratamos de no aburrirnos, porque ese es nuestro peor temor. Entonces, tratamos de hacer composiciones nuestras que suenen o que hablen de lo que la gente está acostumbrada a escuchar en una milonga, que a nosotros nos gusta, ¿no? Esos estilos del tango que nos interesan, hay otros que Ese no nos nombre de interesan tanto. los milonguitas suena a hombre de las cavernas, ¿no? Como los trogloditas. Sí, empezó un poco como un chiste, después quedó, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los chistes. Cuéntanos, ¿qué relación tienes con el folclore? ¿Se escuchaba folclore en tu casa, por ejemplo? Sí, se escuchaba folclore. Se escuchaba mucha música uruguaya también, pero se escuchaba mucho folclore, Mercedes Sosa, los hermanos Carabajal, los hermanos Ábalos. Hemos tenido a Peteco Carabajal aquí con Sí, señor, nosotros. el Una gran maravilla. Peteco. Y bueno, es una música que está en el imaginario desde que soy un niño, al igual que el rock, al igual que el jazz, ¿no? Creo que yo soy de una generación en la cual hay muchas matrices musicales que están como operando al mismo tiempo, pero bueno, al tener una clara inclinación cuando terminé mis estudios de composición hacia la música argentina, hubo ahí una experiencia que tuve con Hilda Herrera, que es la gran pianista del folclore argentino y la gran docente del piano argentino, que realmente el legado que hay detrás de ella es inconmensurable. Todavía no nos damos cuenta, creo. Para mí fue una experiencia corta, pero muy intensa pasar por ahí y aprendí un montón de cosas.
y aprendí esta cuestión que sucede en Argentina de a veces enfrentar el tango con el folclore, ¿no? Como si fuera la música de la capital y la música del resto del país, darme cuenta que no es así, que hay otras maneras de entender eso a nivel conceptual, a nivel cultural y a nivel pianístico también. Y bueno, bajar esa información al piano fue un proceso muy lindo que disfruté muchísimo y que sigo haciendo y que trato de ejercer todos los días. Hablando de docencia, es una de las facetas obligatorias de un músico, transmitir lo aprendido a las nuevas generaciones. Tú lo has hecho, además. Intento, sí. En Argentina daba muchas clases en muchas instituciones distintas. Desde que me mudé a Francia, bueno, antes de la situación de la cual hay público conocimiento, tenía tantos conciertos y tantos viajes que era complicado tener un horario fijo todas las semanas, ¿no? Por lo cual tener alumnos es algo que se vuelve un poco difícil. Pero sí, me gusta la docencia, sobre todo con niños, me gusta trabajar. Me he dado cuenta de eso. Jugar el piano. Sí, jugar a todo. Jugar a todo. ¿Qué razones te trajeron a París? Bueno, tenía ganas de hacer una experiencia, para empezar, en un momento en el que me lo podía permitir, porque tenía oportunidades laborales en Europa. Después podría haber sido París u otro sitio. Ahí hubo una cuestión de un deseo, ¿no? Y de que las cosas se fueron dando de esa manera. En Argentina estaba viviendo una situación muy expulsiva en ese momento con el gobierno de Mauricio Macri, que había dejado un año de pagar los salarios a los trabajadores de la cultura. Y bueno, todo se fue dando de manera tal en la que en Argentina se iban cerrando puertas y en Europa se iban abriendo. Y vine como sin saber qué es lo que iba a suceder y ahora estoy muy instalado acá y muy contento en todos los sentidos, así que sí. ¿Te esperabas que 2 años después un bichito acabara con todos los conciertos, cerraba los museos? No, jamás, no. ¿Cómo viviste esos tiempos? Y es muy difícil porque hay toda una parte del trabajo de los músicos, o de los músicos independientes, sobre todo, que es organizar conciertos, que es algo que lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo, y ver cómo ese trabajo se desmorona delante de tus ojos y todos los días recibir un correo donde desafortunadamente hay que cancelar un festival, un concierto, es algo doloroso y bueno, uno trata de seguir haciendo cosas que te hagan bien, pero también estamos todos muy desorientados y es una situación que desafortunadamente continúa. Entonces, bueno, estamos viendo cómo hacer. Ese concierto del 14 de octubre con tu sexteto es una maravilla. Esperemos que no se suspenda, por favor. No, en principio no. Habrá quizás un aforo más limitado. Sí, bueno, yo fui al Sunset la semana pasada a ver a Minino Garay, que va a tocar con nosotros el 14 de octubre. Fantástico. Va a ser el baterista. Va a ser la primera vez que vamos a tocar juntos con Minino. Y había mucha gente, por supuesto, todos con máscara, con barbijo. Si digo máscara, mis amigos argentinos me van a hacer bullying después, por eso digo barbijo también. Pero fue un momento muy agradable. Es un poco molesto, pero no impidió que pudiéramos disfrutar del concierto, en absoluto. Ahí vas a presentar tu EP, Les Reflets, Los Reflejos, Sí. Y en noviembre me decías que presentas tu disco en solitario. Sí, se me juntaron Los Espejos. esos dos discos. Esos títulos no son un poquito narcisistas, el espejo, el reflejo. ¿No hay un cierto narcisismo allí? Sí, seguro. Todos los artistas somos un poco narcisistas, algunos mucho, otros menos, no sé. A mí me gustaba jugar esa imagen. Lo primero que me surgió fue el nombre de Los Espejos, que en realidad no fue una propuesta mía, fue la chica que hizo la tapa del álbum de Piano Solo, que es Estefanía Santiago, que es una artista gráfica y cineasta entrerriana que vive en Madrid y que a mí me gusta mucho su trabajo y ella en su momento yo le encargué una foto para la portada y ella me dijo dame un nombre y yo no tenía un nombre, entonces
ella me fue llevando, hicimos un poquito una tormenta de ideas, y el nombre de los espejos me gustaba porque sí, es como que cada una de las composiciones es la imagen que se ve reflejada, que no es lo mismo, ¿no? Que no es la realidad, sino es justamente el reflejo de otra cosa. Y al mismo tiempo estábamos por grabar este EP con mi grupo, con mi ensamble, y me gustaba esta idea de que dos discos que fueron en un mismo momento sean dos cosas separadas, pero que integran un poco un momento, ¿no? Entonces esa fue la idea bueno, de ponerle reflexiones, ¿no? Como Y en en ese noviembre sentido. lo presentas en una sala que se llama Los Pianos, ¿no? Es un lujo también. Sí, Le Piano de Montreuil, el 11 de noviembre. Es un muy lindo lugar. Cuesta que la gente vaya porque hay que salir de París, pero Está justo al lado de París. sí, es lo que yo digo siempre, pero la gente dice, línea 9. Es un muy lindo lugar que tiene un super piano, que tengo entendido que era una vieja casa donde hacían lutería de pianos, entonces entras y hay pianos por todos lados y máquinas colgadas. Así que sí, los espero tanto el 14 para ver el ensamble, el 14 de octubre, como el 11 de noviembre para la presentación del disco de piano solo, que iba a ser normalmente en marzo, pero se suspendió y bueno, como tantas otras cosas. Tiene el mérito de existir la fecha del nuevo Tiene el concierto. mérito, el gran mérito de existir, exactamente. Pues ya lo saben, tienen dos citas con Pablo Murgier, el pianista argentino, afincado ya desde hace 3 años aquí en París. Sí. Muchísimas gracias, Pablo, por Muchísimas habernos gracias a vos acompañado. por la invitación y el espacio. Permíteme también que dé las gracias a Julián Lenk y a Stéphane Defossé, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también enviar un saludo muy especial a todos nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena internacional de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo, ahí en Uruguay. Vamos arriba. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.